Como buen latinoamericano que creció durante la década de los 90 e inicios de los 2000, me crié con mascotas en el cereal, mucha azúcar en la sangre y monos chinos en la tele. Era costumbre en mi casa que cuando acompañaba a mis papás a la feria, me regalaban una luca. Tuve la suerte de tener un PlayStation 1 desbloqueado, así que la luca me la gastaba en algún juego pirata la mayoría de las veces. Así fui cultivando una afición por los videojuegos y la media japonesa como Mega Man, Digimon o Bomberman, influenciado también por todas las cosas que veía en la tele. Con el tiempo se iba transformando esa luca, ya no era un juego pirata, a veces era un mazo de cartas Yugi, cartas Pokémon, un Vidaman o un Beyblade. En ese momento, el pequeño maní que tenía como cerebro era incapaz de entender que esa luca gastada en merch japonesa falsificada era consecuencia de que al otro lado del mundo los productos originales habían sido un éxito. Gracias a movimientos muy inteligentes de marketing, esos acontecimientos estaban quedando grabados en mi memoria y por sobre todo marcando mis gustos. La brújula en el mercado del videojuego ya había comenzado a rotar hacia los gráficos en 3D. Aparecía en el año 1994 el PlayStation 1 y en el año 96 la Nintendo 64. La historia que les quiero contar comienza muy lejos de mí, en el año 96, con el lanzamiento de una bestia en Oriente que revolucionaría el mercado orientado a los niños, golpeando tanto el mundo de los videojuegos como el de los juguetes. El éxito del videojuego de Pokémon es innegable y trascendió inmediatamente su mercado principal, estableciendo una estrategia que sería replicada por muchas otras compañías. Ya podía ver yo las evidencias en las cartas piratas de la feria que aparecieron no muchos años después de su lanzamiento en Japón. Pokémon se caracteriza por ser una marca que produce la mayor cantidad de sus ingresos a partir de la venta de cosas que no son su videojuego. Marcas como Medabots, Digimon o Yu-Gi-Oh! Querían un trocito de ese pastel que había horneado Pokémon y también comenzaron a utilizar lo que se configura como una suerte de trifuerza para el público infantil. Anime, coleccionables y videojuegos. Estos tres elementos crean un ecosistema de negocio, orientado a darle relevancia a la IP o propiedad intelectual, a través del uso de sus personajes, logrando expandirse a productos y servicios como ropa, eventos, parques temáticos, shampoo, comida y cualquier cosa que vaya a necesitar un cabro chico básicamente. Actualmente, como los adultos que fueron esos niños de los 90, nosotros nos transformamos en el cliente directo. Por eso creo que ahora vemos tanta colaboración que apela a la nostalgia. Existe sin embargo un cuarto componente que está algo oculto en esta trifuerza. Este elemento resulta para mí el más interesante, ya que configura la manera con la que nosotros como niños interactuamos con nuestros juguetes, y por lo tanto, qué habilidades desarrollamos. Algo que se conoce como patrones de juego. Existen distintas categorías y clasificaciones de patrones de juego, según la habilidad que desarrollan los niños, cómo se vinculan a su etapa del desarrollo o de qué manera están diseñados los juegos o juguetes, creando así categorías como juegos cooperativos, juegos de construcción o juegos simbólicos. El patrón de juego que unifica la mayoría de estas marcas / franquicias mencionadas anteriormente, según yo, danza alrededor de lo que es el juego de regla, que se enmarca en el juego social, donde el individuo debe seguir una serie de instrucciones para llegar a un objetivo. Cuando conoces las reglas y posteriormente te enfrentas a la gama de productos que te ofrecen, eres capaz de acceder a distintas estrategias o formas de jugar que han sido diseñadas a través de los distintos productos. Esto lo hacen, por ejemplo, los juegos de cartas o TCG, ofreciendo un starter pack orientado a que aprendas a jugar para luego venderte boosters o sobres con el fin de que logres encontrar una forma de jugar que resuene más con tu persona, con tus gustos o lo que te parece más entretenido dentro del mismo juego, lo que al fin hace que tus partidas se vuelvan más personalizadas. Creo que esto tiene las bases en el encaje de la tríada mencionada anteriormente, ya que por ejemplo el diseño de Pokémon orienta la interacción hacia el género RPG, producto padre del que se desprenden los demás, por lo que coleccionables derivados como su TCG basan su diseño de juego en la elaboración de estrategias y en el juego competitivo. De las franquicias que trabajaron bajo esta metodología, existe una que llevó ese patrón un poco más lejos. No tanto por parte de lo que observamos nosotros como consumidores a simple vista, sino en la manera en que se trabajaban sus diseños y se siguen trabajando actualmente.
Beyblade basa su diseño en el juego de la peonza japonesa, conocido como Beigoma, para nosotros un trompo. El trompo tiene esa particularidad de ser un objeto cultural que ha estado acompañando a la humanidad a través de la historia y que tiene surgimiento en distintos lugares, en distinto tiempo y ha estado hecho de distintos materiales. En Mesopotamia lo hacían de arcilla, en Japón de metal, en Europa de hueso y nosotros los conocemos de madera. Todos tienen la misma base. Aprovechan el efecto giroscópico de un cuerpo en rotación que le permite mantenerse erguido verticalmente. Beyblade tiene sus inicios en el acercamiento de la empresa japonesa de juguetes Takara al mercado de los videojuegos. Necesitaban ver cómo competir con productos como la Super Nintendo, y Osamu Mashimo fue el encargado de resolver este tema. Mashimo, a partir de su observación como trabajador en una tienda del retail, llegó al concepto de negocio de personajes de videojuegos, y bajo ese estandarte nacieron productos como el TCG de Fatal Fury, tratando de imitar el éxito del TCG de Final Fantasy, los Vidaman, versiones físicas de Bomberman y posteriormente el Suge-Goma, que vendría siendo como el abuelo de los Beyblade. Suge-Goma tiene dos particularidades que resultan interesantes de analizar para este video. Primero, combina un juego tradicional con los videojuegos, y segundo, establece un diseño moderno del trompo tan bueno y funcional que lo seguimos viendo hoy en día, en la forma y el lanzador del trompo, que utiliza un sistema de engranajes en conjunto con una cremallera, lo que le da la fuerza de giro al trompo. En ventas no le fue bien, por lo que se movieron a la siguiente iteración, esta vez utilizando personajes de Puyo Puyo convertidos en un trompo. La segunda iteración tampoco vendió como se esperaba. Continuaron con un tercer intento que, si salía mal, iban a desechar el proyecto de negocio de personajes de videojuegos. Esta tercera iteración se movía por la convicción de Osamu Mashimo de que a los niños les gustaba la sensación de velocidad que otorgaba el trompo, y que al utilizar de base un juego tradicional, los padres lo sentirían un poco más cercano, a la vez que la misma cultura del juego y los años que lleva existiendo avala lo divertido que es el juguete. Se debía combinar con algún aspecto popular de la época, por lo que se tomó como referencia el éxito del videojuego de Pokémon y su TCG, añadiendo los aspectos de competencia y personalización al proyecto. En este punto es donde entra el game design puro y duro. Hubo que trabajar en el diseño de un sistema de combate, que resultó en la clásica triada tipo Cachipún, donde en teoría existen 3 estrategias para jugar, cada una siendo fuerte frente a una sola y siendo débil frente a una sola. El triángulo de armas de toda la vida. Se preguntarán, ¿de qué manera se podría implementar este triángulo a un juguete como el trompo? Las iteraciones dejaron una enseñanza muy importante. La punta del Beyblade tenía influencia en la forma del giro. Si la punta era más plana, el trompo realizaba patrones de flor alrededor del centro. Si era más afilada, se quedaba más estático. Esto dejó un diseño de trompo armado de 4 piezas. Además de la punta, que la llamaron Running Core, los Beyblade originales, Bakuten Shoot, se componían de otras 3 partes. La Blade, que le otorgaba la superficie de contacto con el trompo oponente, junto con su Beat Chip, que tenía el sticker de algún monstruito, y el disco de peso. Los componentes se alineaban hacia una de las 3 principales configuraciones existentes en el sistema de combate: ataque, defensa o estamina, teniendo una cuarta configuración de equilibrio que combina partes de todas las anteriores. El Beyblade de ataque se caracteriza por realizar movimientos alrededor del estadio. Debido a su punta plana, su superficie de contacto en la Blade es irregular, orientada a desestabilizar al Bey enemigo. El Bey de defensa se caracteriza por ser estático, gracias a su punta afilada. Su superficie de contacto es más redonda y está orientada a desviar los impactos. Es fundamental que el peso del anillo de defensa sea mayor al que tiene el Bey oponente, de esta manera resistirá mejor los impactos. En el Beyblade de estamina, se busca que logre durar mucho tiempo girando, por lo que el peso del anillo de defensa debe ser bien controlado.
La Blade suele tener agujeros que permiten el paso del aire, y su punta debe aminorar la fricción con el estadio. El de equilibrio combina características de todas. Debe recibir bien los impactos a la vez que genera contraataques fuertes, manteniendo su tiempo de giro sin importar qué tantos golpes reciba o dé. La personalización del BEI afecta mucho al desarrollo de una partida y también es parte crucial de cómo se pueden lograr equilibrar las características del juego. A mí me sorprende mucho este diseño de juego enfocado en lo micro, en el plástico, en la forma y en su función. Quizás porque no soy del mundo del diseño industrial, del diseño de juguetes o de la física. Me sorprende que se pueda refinar tanto un sistema de combate para hacer que un producto / juguete sea tan atractivo, que pueda tener elementos de personalización, de construcción de estrategia y de competitividad. Quizás sea extrapolable a cambiarle los stats a un personaje, pero acá ese stat significa algo tangible en el mundo real, que se traduce en más gramos de metal de un lado y no en una variable abstracta ligada a un código, que es lo lógico si trabajas con juegos analógicos.